Muy buenas tardes a cada uno de ustedes en el amor de Cristo. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Este día sábado 14 de febrero del 2026. Son las 6:22 y 23 de la tarde. Estoy aquí para compartirle otra palabra más de parte de mi Señor. Y esta palabra está en el Nuevo Testamento, está en Gálatas 5, en el 16. Me respaldo lo que el Señor me dio y la vamos a leer desde el 16 hasta el 26. No son muchos versículos. Va por favor y los lee. Tiene que ver con sus propios ojos. Esta palabra que el Señor me dio febrero 10 del 2026 a las 4:22, febrero 10 del 2026 a las 4:22 de la madrugada. Y la palabra es las obras de la carne. Es la palabra que el Señor me dio, las obras de la carne. Yo me doy cuenta de que conocemos las obras de la carne, pero no conocemos las de Dios. Conocemos las obras conocemos las enseñanzas del hombre, pero no las de Dios. Y conocemos desde que nacemos las obras de la carne, pero no las de Dios. Y cada día estamos con las enseñanzas del hombre, desconociendo las de Dios. No sabemos cómo Dios quiere su iglesia, no sabemos cómo Dios quiere que vista su iglesia, porque déjame decirte que la iglesia no es la pared. Dios no viene por paredes. Jesús no viene por paredes. Jesús viene por cada cabeza que es la iglesia. Entonces, como tú eres la iglesia, tú tienes que lavarte bien con cloro de la cabeza a los pies. Y cubrirte muy bien. Cubrirte muy bien de pies a la cabeza porque tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia y por ti viene el Señor. No viene por cuerpos de rameras y prostitutas, no. Claro, yo estoy hablando dentro del evangelio. No estoy diciendo que Dios no puede venir por las prostitutas ahí en el mundo. Claro que sí. Las mundanas. La que es mundana y es prostituta, claro que Jesús perdona a la prostituta, al asesino, perdona a todos en el mundo. En el mundo. Pero cuando venimos a Jesucristo, ya no podemos seguir siendo el mismo asesino, la misma prostituta, la misma chismosa, la misma desnuda. No podemos. Pero como yo no le hablo al mundo, yo le hablo a los con Biblia, que están viviendo mundanamente. A eso me ha mandado el Señor a hablar, a los con Biblia sinvergüenzas que hay. ¿Por qué? Porque no están viviendo a Dios, están viviendo la carne. La palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿A qué los manda? A que andemos en el Espíritu. Que andemos en el Espíritu. Que oremos en el Espíritu. Que cantemos en el Espíritu. Ese es el pueblo que Dios quiere. No un pueblo carnudo, no un pueblo viviendo como yo quiero cantar, como no. Eso no es así, por eso todos lo vamos a quedar, porque no hemos aprendido lo que Dios quiere. Se canta en el Espíritu. Ay, hermana, yo canto en el Espíritu. Canta en el Espíritu. Cantar en el Espíritu es cantar en el Espíritu. Orar en el Espíritu es orar en el Espíritu, como se hace la oración de Jesús. La oración de Jesús en el Espíritu. Conozcan lo que es del Espíritu. Cantar en el Espíritu es en el Espíritu. Es en el idioma del Espíritu. No es en tu idioma. Si yo me pongo a cantar aquí en mi idioma, yo estoy cantando yo, pero en el Espíritu.
Pero yo le estoy cantando en ese momento algo que Dios me pone en la mente y eso le canto. Pero el canto del Espíritu, yo le canto en el Espíritu. Pero yo no sé qué es lo que le estoy cantando. Solo el Espíritu sabe qué es lo que Él está cantando al Padre. Asimismo, las obras del Espíritu, tú no las conoces. Las obras del Espíritu no tienen nada que ver con la mundalidad ni con la carne. Las obras del Espíritu son diferentes. Porque las obras del Espíritu, el Espíritu es santo. Entonces las obras del Espíritu es santidad en la persona. Santidad en la persona. O se meten Apocalipsis en el calzón. Se meten Apocalipsis en el calzón, lo desconocen. Donde dice que el que sea santo, que multiplique esa santidad. Cuando dice el que sea santo, que sea más y más y más santo, que está diciendo que lo multiplique la santidad. Y el que esté sucio, que se ensucie más. Lo dice. ¿O no lo dice? ¿Verdad? Pero no conocen las obras del Espíritu. Shana y Anamokari. Sina y Enaso. No las conocen. Sorpresas se van a llevar cuando se mueran. Porque la Biblia ya profetizó los que se van a quedar. Dice que 2 o 3 son los que se van a salvar. Lo dice la Biblia. Y si la Biblia lo dice, es porque se va a cumplir. Ay, hermano, ¿y usted se va a salvar? No, yo no lo sé. Yo no lo sé porque yo no le vengo a fingir aquí hipocresía. No, ese es mi martirio cada día. ¿Por qué? Usted sabe cómo usted está. Yo sé cómo estoy también. Yo no estoy lista para entrar al cielo. ¿Por qué? Porque hay carne en mí. Cuando sea totalmente espíritu, cuando piense espiritualmente y no piense terrenalmente, cuando piense espiritualmente, cuando nosotros pensemos espiritualmente y no terrenalmente, tal vez estamos más cerca de ser entrados, porque Dios es espíritu y Él recoge un pueblo espíritu, no un pueblo con carne, porque un poco de carne echa a perder todo, toda la salvación. Por eso es la base de no estar de pie, sino que siempre orando, para matar la carne. Y se engorde el espíritu. Y venga el espíritu. Y el espíritu los vaya limpiando. El espíritu los vaya limpiando de toda la mugre. Y el espíritu los vaya preparando, porque el espíritu que los va a preparar no es el hombre, es el espíritu. Por eso cada una persona tiene que tener el espíritu, porque el espíritu la va a preparar. El hombre no sabe cómo Dios quiere a su iglesia. El espíritu sí sabe cómo Cristo quiere a su iglesia. Y así se la va a preparar. Es como que yo sea modista. Es como que yo sea modista. Yo conozco todo lo de la moda. Y cuando vengan a mí, vienen porque saben que yo les voy a hacer un buen trabajo, porque saben que yo soy la modista y yo soy la que sé. Y les va a gustar. Asimismo, el Espíritu es el que sabe cómo Jesús quiere a su iglesia. Y así Él se la está preparando a las que tienen espíritu. Por supuesto, a las que tienen espíritu. El espíritu no llega a dormir. El espíritu no llega a comer y a beber y a dormir. No. El espíritu desde que llega a la vida llega a trabajar y a trabajar y a trabajar en nosotros. Por eso nuestro trabajo no tiene que parar. En un trabajo terrenal tú trabajas los 7 días a la semana porque tienes 2 trabajos. ¿Verdad que sí? Y no paras. Te cansas, claro. Pero no te aburre.
Ahí estás parado, continuo. Y si te aburre, lo tienes que hacer. ¿Por qué? Lo tienes que hacer porque es tu trabajo. Igual en las cosas de Dios. Es un trabajo igual. Y así como se trabajaba allá, se tiene que trabajar aquí. ¿Los cansamos? Sí, los cansamos. Ok, los acostamos y acostaditos. Como estamos cansados, vamos a orar acostaditos. Me aburro. Ay, sí, me aburro de solo lo mismo, pero es mi trabajo. Lo tengo que seguir. Me aburro de lo mismo y lo mismo, pero lo tenemos que seguir. Para que el espíritu vaya tomando posesión de todo el cuerpo y empiece a limpiar donde estorba la carne. Es como yo tengo esto aquí. Mire, yo tengo esto aquí. Le voy a poner aquí. Yo tengo esto aquí, ¿verdad? Un día yo muevo y lo hago para allá, y cuando lo muevo para allá, digo y limpio ahí ese pedazo, ¿verdad que sí? Entonces, haga cuenta y caso que este es un pedazo de la carne. Entonces el espíritu viene, y cuando ese pedazo de la carne se mueve, se muere por la oración. Cuando ese pedazo de la carne se muere por la oración y queda el pedazo sin ese pedazo de la carne, entonces llega el espíritu y dice a limpiarlo para él, para tomar posesión en él. Para tomar posesión él en ese espacio. Dice a limpiar. ¿Para qué? Para sembrar. El espíritu continuamente está limpiando, sembrando, limpiando, sembrando, limpiando, sembrando. Te esperando ese espacio que desaparezca la carne. Pero si nunca oramos, la carne nunca va a desaparecer. Entonces el espíritu nunca va a tener espacio. Nunca va a limpiar. A usted le han dicho que con solo que pase por las aguas y diga yo a Jesús va al cielo. Mentiras del diablo. Esas son mentiras que le dé el hombre a usted. El hombre a usted le miente. El hombre a usted con Biblia le miente. A usted no le habla la verdad. Cuando llegamos a que les hacen el llamado, les mienten. No les hablan la verdad. No le dicen que usted va a pasar luchas, va a pasar pruebas. No, a usted le hablan de victoria y victoria y victoria. Así le hablan a usted de victoria. Y que su vida va a cambiar y que todo. Mentiras. Claro, su vida le cambia para bien si usted pone de su parte orando. Pero si no, no. Pero no le hablan de que usted va a pasar luchas. Que usted tiene que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y que usted tiene que llevar una vida de oración continua. No le hablan de los detalles que dice la palabra. No le hablan del cumplimiento que hay en alguien que acepta a Jesucristo. No le hablan de eso. Definitivamente no. Le hablan bonito. Aquí no hay que traer a las almas con mentiras, como ellos lo hacen. Con mentiras traen a las almas. No, las almas no se traen con mentiras. Se traen con verdades, y la que quiere aceptar a Cristo que la acepte, y la que no, que se regrese igual para su casa. Pero se les habla la verdad. Se les habla la verdad. Aquí hay un proceso. Aquí hay un proceso. Aquí se tiene que pasar primero por un proceso. Se tiene que pasar por la miseria primero, para que Dios los bendiga. Después vienen las bendiciones, pero primero se paga el precio para llegar a las bendiciones. Dios no bendice solo por bendecir, no. Las bendiciones se ganan. Después de una prueba viene una bendición, y otra prueba, otra bendición. Si pasaste la prueba, por supuesto, pero si no la pasaste, no. Así es que traen a la gente con mentiras. Hacen las cosas a su manera. No están viviendo bíblicamente. Dice la palabra que cuando ayunemos, no avisemos que estamos en ayuno, que los unjamos y los lavemos nuestra cabeza en secreto, que no le demostramos dice que los unjamos y los lavemos la cabeza, que no le demostremos a nadie que estamos en ayuno. Así dice. No, la gente 40 días de ayuno. La fiesta del ayuno. La fiesta del ayuno. Bailan en el ayuno, y las alabanzas en el ayuno.
Esos ayunos no son de Dios. Esos ayunos son del hombre. O tú vas a tener a tu madre tendida ahí y en tu dolor vas a estar bailando y que te tengan un gran cumbión, un gran musicón ahí. Estás en dolor, has perdido algo. No quieres escuchar nada ni nadie. Lo que quieres es encerrarte y no escuchar a nadie. ¿Verdad que sí? Así es cuando estamos en ayuno. De la misma manera, porque no vamos a alimentar la carne, vamos a matar la carne en el ayuno. Como dice Isaías 58. A morir a la carne para darle entrada al espíritu, para que trabaje el espíritu. No, pero si tú en el ayuno te pones a escuchar alabanzas, entonces le estás dando vida a la carne. La carne nunca va a desaparecer porque le estás dando vuelta a la carne. Los ayunos no son así. Los ayunos son en secreto, leyendo las escrituras y no alabanzas. Así son. Los ayunos son en seco. Cuando le digo en seco, sin alabanzas, con lectura y oración. Ese es el ayuno. Pero no. Le publican a todo el mundo. ¿A quién le importa que tú estás ayunando? ¿A quién le importa? Aprendan a hacer las cosas en secreto. Dios mío, no pueden hacer las cosas en secreto. Así como cuando te bajas el calzón y tu esposo te penetra en secreto. Así se hace la oración y el ayuno en secreto. Así les voy a hablar, a ver si así entienden. Señora grosera, boca sucia, es la verdad. Yo no vengo a hablarles con palabras fingidas. Porque a mí no me callan la palabra. A mí no me ponen bozal con unas monedas. ¿O qué? ¿O quieres cámara cuando te está bajando el calzón tu marido y te está penetrando? ¿Quieres cámaras ahí que te estén grabando? Entonces sí sería el colmo ya. Así son similares las cosas de Dios en secreto, en secreto. Nadie sabe que mi esposo me usó ayer, que no me usó, que si me usa o no me usa. Nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque es en secreto. Así no son las cosas de Dios, en secreto. Solo yo y mi esposo sabemos lo que hacemos en nuestra intimidad en secreto. Así es Dios, solo Él sabe qué es lo que hacemos en la intimidad. Él sabe que estamos orando, Él sabe que estamos ayunando. Como a Él le gusta, y no lo digo yo, lo dice la palabra. Pongámoslas por obra, dejemos de ser hipócritas y mentirosas. Y luego se llenan la boca a decir, ay, ¿y cuántas almas ha ganado usted? ¿Y a mí de qué me sirve ganarme almas? Si no van a entrar al cielo. No van a entrar por la doctrina errónea que le estoy dando. He ganado esa alma con mentira. Con mentira, no con la verdad. Así es que la gente viene y no sabe y cuando empieza a sentir lo duro. Miren, se regresan al cochinero de donde vinieron. Porque no las prepararon, no les dijeron. Las consecuencias no se las dijeron. Cuando a ti te van a inyectar, te dicen las consecuencias. ¿Te dejas o no? Pero te dicen, mire, esto va a tener consecuencias. Esta medicina tiene consecuencias. Tú decides si te la tomas o no te la tomas porque trae consecuencias. Te lo dicen. No, aquí los con Biblias no. Ellos se llenan la boca. Tantas almas gané. Tú las ganaste. Tú le hiciste el llamado con mentiras. Pero tú, ¿cómo sabes que te las ganaste? Son ganadas cuando sí están seguras que van a entrar al cielo. Pero si no van a entrar al cielo, no son ganadas. Porque se van a quedar. Esa no es ganancia porque eso no cuenta allá. Va a contar los que entren allá. Así es que seamos sinceros, dejemos la hipocresía. Predicadores, pastores. Se ve que tienen el espíritu de mentira.
El espíritu de vanidad, de complacencia. Esos son los espíritus que ustedes tienen, de complacencia, de vanidad, de mentira. Digo pues, andé en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Has visto? Es contra el espíritu. Así que tú lo que haces en la carne no es para satisfacción de Dios. No es lo que tú haces en la carne, no es alegría para Dios. Lo que se hace en el espíritu sí es para Dios, pero lo que hacen en la carne no es para Dios. Lo que tú haces en la carne lo haces para ti y tu carne y tu tate el diablo, no es para Dios. Porque los deseos de la carne contra el espíritu, los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. La carne se opone para que el espíritu no tome esa posesión y agarra su lugar y te agarre del moño y te sacuda y te limpie. Se opone, se pone como una barrera para que no llegue el espíritu allí. Y el espíritu quiere llegar y limpiar, pero la carne se opone. Entonces nosotros tenemos que, por oración, apartar un poco de la carne para que para que el espíritu haya espacio y empiece siquiera a hacer una veredita. Y cuando el espíritu empiece a hacer un hoyito, ahí se va a ir metiendo. Pero si tú nunca oras, nunca va a estar ese hoyito, ese pequeño agujerito para que entre el espíritu de Dios. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Si estamos guiados por el espíritu, vamos a actuar conforme el espíritu. Si somos guiados por el espíritu, vamos a vivir las escrituras. Pero si no somos guiados por el espíritu, no vamos a vivir las escrituras. Vamos a vivir conforme los deseos de la carne. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley no estáis bajo la ley. Fíjense este hombre como nació en la ley y creció en la ley y no sé cuántos años vino al evangelio. Siempre estaba hablando de la ley, porque él estaba en el evangelio, pero en su cabeza siempre estaba la ley. Siempre estaba hablando de la ley, de la ley. Si fija que yo no hablo de la ley, porque yo no conozco la ley. Yo conozco el evangelio de Jesús y yo hablo del evangelio de Jesús. Muchos se han ido para atrás, muchos de los gentiles. El que no se está saliendo del Islam se está haciendo al judaísmo, de los gentiles. Están perdiendo sus derechos, están perdiendo el verdadero camino. Lo está perdiendo usted. Si usted se convierte al evangelio y mañana está en la ley de Moisés, en el judaísmo, usted ya se amoló. Mejor váyase para el mundo, que es igual. Si usted deja el evangelio y se va al Islam, mejor váyase para el mundo, porque es igual. Por esos caminos no se llega al Padre, sino por Jesucristo. Por Jesucristo. Si queremos ver cosas buenas después de la muerte, tiene que vivir Jesucristo en nosotros, nadie más. Si no, usted y su judaísmo y su islam se van a ir al infierno, se los va a llevar el diablo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Cuántas de estas tiene usted en su cuerpo? ¿Cuántas? No se olvide que con el cuerpo se hace fornicación y adulterio. Con las estatuas también se fornica, porque aquel pueblo fornicaba con las estatuas también. Cuando iba y prendía incienso a las estatuas, estaba fornicando. Cuando iba y se postraba ante una estatua, estaba fornicando también. Son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disecciones, herejía. Esas son las obras de la carne. Herejía. Herejía, esas son las obras de la carne. Pero ahora no saben distinguir lo que es del espíritu y lo que es de la carne. A todos le dicen hereje, hereje, hereje. Y la que está hablando de hereje, ella misma es la hereje. Pero como no sabe distinguir lo que es hereje, sale por su boca y no se da cuenta que es para ella. Ella misma está profetizando lo que es. Pero como no sabe lo que es, mire fíjese lo que es herejía. Le pone el significado de herejía. Se refiere a una enseñanza falsa, facción o doctrina elegida que contradice las verdades. Entonces, esta palabra quieren todos los con Biblia, porque hablan falsedades. ¿Por qué falsedades, hermana? Porque hablan algo que en su boca está falso, porque no lo viven. No lo viven. Entonces, ellas son las herejes, porque hablan lo que no viven. Dice la Biblia que se cubran la cabeza y andan con la cabeza como que son serpientes destapadas. Son herejes. Dicen que están orando en el Espíritu y no conocen la oración del Espíritu. Son herejes. Cada persona que hace lo que no está escrito y no vive lo que está escrito es hereje. Tienen que aprender lo que eso es hereje. Pero los escribas y fariseos, ellos no son herejes. Ellos no. El Espíritu sí es hereje, pero ellas no. Dios mío. Doctrinas elegidas que contradicen las verdades fundamentales del Evangelio y la sana doctrina apostólica, provocando divisiones y cismas dentro de la iglesia. Deriva del griego. En resumen, la herejía bíblica no es solo un malentendido doctrinal, sino una falsa enseñanza que rompe la unidad de la iglesia y se opone al evangelio, al verdadero evangelio. Esa es la herejía. Y aquí van enseñando la Biblia, pero van haciendo lo contrario. Entonces son herejes. Son herejes porque la Biblia dice cantar en el Espíritu, orar en el Espíritu. Son herejes porque no lo hacen. Y dicen que lo están haciendo. Hacen el llamado y con mentiras traen a la gente. Son herejes. Van enseñando un evangelio diferente. Son herejes. Porque van enseñando un evangelio que no es el evangelio de Jesús. El evangelio que vino a enseñar Jesús es un evangelio santo.
santo, 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 porque Él es santo. Jesucristo no puede venir a enseñar un evangelio de desnudez cuando Él no era desnudo. Él es santo. Entonces Él vino a enseñar, por supuesto, un evangelio santo, porque todo lo que salía de Jesús era santo. Así es quienes son las herejes y los herejes. Herejía, envidia, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho, antes que los que practican tales cosas. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. No heredarán el reino de Dios. Y lo peor que dicen que lo van a heredar. Y aquí dice que no lo van a heredar. Los que practican esto no van a heredar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no tienen que practicar nada, tienen que llevar una vida en santidad, pero no conocen lo que es la santidad. ¿Por qué no la conocen? Porque no tienen una espiritualidad. Por eso no conocen la santidad. Y solo conocen lo que ellas piensan. Ay, me voy a cubrir de aquí para abajo porque esa es la santidad. Inútil. No conoces la santidad porque no conoces a Dios. La mujer que conoce verdaderamente la santidad de Dios, vive, la que conoce a Dios, la que ha tenido un encuentro con Dios, pues lo voy a poner en pocas palabras, la que ha tenido un encuentro con Dios, viste en santidad. Viste en santidad. Como dice el libro de Números 5:18, como dice 1 Corintios 11:10. Pero no quieren obedecer, no, porque es que aquí no puedes quedar bien con el mundo y con Dios, no. Aquí no. Aquí no les puedes servir a Dios, a dos señores. No puedes. ¿Y qué es lo que tienen estas viejas? Vanidad. 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 Fornicación. Cuando usted no se envuelve como muestra la palabra, la Biblia, usted es fornicaria y es adúltera. Todas estas viejas que andan con la cabeza destapada son fornicarias. Y medias vestidas, ceñidas, son adúlteras. Adúlteras son. Pero el chango no se mete el trasero porque lo trae atrás, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, divinidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con las pasiones y deseos. ¿Ha visto? Los que son de Cristo, ¿verdad? Han crucificado la carne a las pasiones y a los deseos. ¿Han crucificado ustedes sus pasiones, sus deseos? No, si de eso viven cada día, de los deseos, ¿verdad que sí? Porque de todo se meten por esa boca, ¿verdad que sí? De todo. No conocen la verdadera santidad. Que la santidad empieza por dentro y sale por fuera. Cuando nosotros estamos enfermos de adentro, la enfermedad de adentro se refleja hacia afuera. La enfermedad no se refleja de afuera hacia adentro, no. Toda enfermedad se refleja de adentro hacia afuera. Cuando una persona padece estreñimiento, se le refleja por fuera, que está tapado. Le sale el olor por la boca. Está inflamado de su cuerpo por los gases. Le sale por fuera. Así es que la santidad está por dentro y se refleja por fuera. Porque hasta lo que lo llevamos a la boca no es cualquier cosa. Así como vestimos, así como vestimos, así también es poco lo que lo llevamos a la boca. Es más, todo
lo que se rechaza que lo que se mete a la boca. ¿Por qué? Por orden de Dios, por orden del Espíritu. Y si no obedeces, pues vas a obedecer. Pues yo como no como pollo, ¿verdad? No como pollo. Pero estamos en el Evangelio del Señor Jesucristo. No estamos en la ley. Entonces, bueno, yo dije, bueno, yo no como pollo. Voy a comer golorniz. Voy a comer golorniz. Y empecé a comer golorniz. Porque Dios les dio golorniz. En el desierto les dio golorniz. Pues le dio golorniz a su pueblo, pero a su pueblo. Jesús no comió golorniz. Jesús comió pescado, pan y miel. Y vine yo y empecé a comer golorniz. A comer y comer golorniz. De vez en cuando mi golorniz asada. Asada con un poquito de arroz o una ensaladita. O con una tortilla. Golorniz. Y llegó el momentito que le dije a mi esposo, ya no voy a comer golorniz. Es golorniz, me dice mi esposo, porque mi esposo está que tienes que comer proteína, 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 porque por eso no tienes fuerza, por eso estás así, por eso estás así. Bueno, tienes que comer proteína. Y me siguió trayendo, mi esposo me trae las cajas de golorniz. Bueno, entre, ay, no quiero, me hice una golorniz, vea. Ni me la había terminado. Cuando empecé a sentir aquellas náuseas, me levanté de la mesa y me vine a sentar al sofá. Mi esposo se quedó comiendo y yo solté mi plato de comida y me vine para ahí y me traje una bolsa. Y empecé a vomitarlo todo. Había comido golorniz como el día de ayer en la cena y hoy otra vez en la cena. Se me salió todita la golorniz que había comido desde antes hasta la que me estaba comiendo ese día. Vomité todo. Se acabó el fin de la golorniz. No más golorniz. Y le dije a mi esposo, yo no voy a comer más golorniz. Si tú quieres, yo te las preparo a ti, pero yo no voy a comer más golorniz. Y me siguió trayendo golorniz. Ya te dije que no voy a comer golorniz. Así es que hoy se las preparo a él. Fíjate qué cosas. Él come pollo. Yo me comía mi golorniz. Porque él, ay, está, sabe feo la golorniz que no sé qué. Entonces, y después, ahora, yo no como golorniz. El que come golorniz es él ahora. Fíjese. Así es que con el Espíritu, obedeces o te hace obedecer. O te hace obedecer. Mi esposo nunca había comido golorniz. Yo sí había comido. Ya había comido golorniz. Cuando era mundana yo comía golorniz. Entonces, para mí era normal porque yo había comido golorniz. Él no. Él empezó a comerlas cuando yo empecé a hacerlas. Pero no les hacía el feo. Cuando andaba de embramado allá le empezó a empezarle a sentir lo feo a las comidas. Ya cuando le pasó la brama, ya empezó a sentirle sabor nuevamente a la comida. Entonces, para que vea, yo soy gentil, voy a vivir como gentil. Yo soy gentil, voy a vivir bajo la gracia de Jesucristo como gentil en el Evangelio de Jesús, porque soy gentil. No me puedo ir a vivir en la ley ni a vivir como hebrea, porque no soy hebrea, soy gentil. Y para Dios las cosas son como son. No que así se dice en hebreo y que en hebreo y que en hebreo. Payasos, piensa que ese es engrandecerse, ese es exalzarse. Que en hebreo y que en hebreo, pobrecito, ¿verdad? La ignorancia que hay en estas personas. La ignorancia de veramente. ¿Y a qué lo llama Dios? A humildad, ¿verdad? Dice que el arrogante, a él lo mira de lejos, dice el arrogante, yo lo veo de lejos, pero al humilde
yo lo exalto, dice, ¿verdad que sí? Entonces yo no puedo vivir la ley porque yo no estaba en la ley. Entonces los hebreos comieron en el desierto palomita, los hebreos, no los gentiles. Entonces yo ya saqué eso. ¿Por qué? Porque me hicieron vomitarlo. Y ahora yo no me llama la atención la golorniz. Yo le hago la golorniz a mi esposo bien doradita, le queda bien doradita. Veo que se la come. Ni tan siquiera le agarro un pedacito, no. Así es que vivamos como lo que somos, como lo que Jesús vino a enseñar. Vamos a vivir de Jesús para acá, no de Jesús para allá, Dios mío. Estos machos cabros, insolentes que son, ¿por qué están en la carne? Tú piensas que Dios te va, ay hijo, sí, ay sí hijo. No, señores, con Dios las cosas como son. Dios no le anda haciendo la barba a nadie. Las cosas como son. Así que tú te puedes ir a aprender todos los idiomas que quieras. Pero no vamos a entrar por los idiomas acá, sino por estar llenos del Espíritu Santo y vivir en obediencia, en una vida en santidad, viviendo verdades, no en mentiras. Cada persona que habla mentiras es hereje. Si es que estos pastores son herejes, te están enseñando algo y tú lo estás practicando. Te están haciendo vivir la ley en el evangelio. ¿Tú crees que eso es de Dios? No es de Dios. Si a mí me hizo vomitar la golorniz. Pobrecitos aquellos y pobrecitas ustedes que están viviendo la ley. Pobrecitas ustedes que están viviendo la ley. Pobrecitas ustedes. Porque dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué dice? Nosotros tenemos que crucificar la carne. La carne no tiene que morar en nosotros. La carne no me tiene que mandar. Si la carne me dice, ve, prende la tele y mira una película. Esa es la carne. No, porque eso no es del espíritu. Si la carne me dice, ve y píntate. Esa es la obra de la carne. Eso no es del espíritu. Pero si yo siento algo que me levanta y me dice, dobla rodilla y ponte a orar, eso es del espíritu. Eso es del espíritu. Mire que 2 días tuve yo guerra. Pasé un día y no la entendí. Pasó otro día y volví a caer en la misma guerra. Pasé todo el día luchando por dormir y no pude dormir. Todo el día, no pude dormir. Y como ya había pasado antes y me sirvió de experiencia anterior que no pude dormir y era porque el Señor me estaba inquietando para que me pusiera a orar y no entendí. Pues esta vez estaba de la misma manera. La misma lucha, yo quería dormir y totalmente directa, sin poder dormir. El Señor quería que yo me pusiera a orar en ese momento, todo ese momento. Porque las tinieblas me estaban comiendo viva. Y era porque estaban hablando de mí y haciendo cosas conmigo por la YouTube. Y el Espíritu me estaba ¿cómo le diré? Impacientando. Que orara y que orara y que orara. Que orara. Así es que ya entendí. Cuando me agarra eso, que yo no puedo dormir. Así es que lo que hago, pongo mi cabecita en la almohada y me quedo orando y orando y orando y orando. Todo el tiempo que pueda. Ya entendí. Porque aquí no venimos con el paquete de sabiduría. Aquí vamos aprendiendo de los errores, vamos aprendiendo de los errores, vamos aprendiendo de los errores, vamos haciendo mejores. Vamos aprendiendo
de manos de la oración y del Espíritu Santo. De manos del Espíritu Santo vamos aprendiendo. Pero si no oramos, si no hay un Espíritu en nosotros, ¿de qué vamos a aprender? De la carne, ¿verdad? A contender, a chismear, a pleitar, a mirarle los defectos a todo mundo. Y lo peor, que las herejes, las mentirosas, las adúlteras y fornicarias, ellas son las santas, dicen, y definitivamente ni han nacido de nuevo, ni han nacido de nuevo. Mire, que ningún canal te va a servir para salvación, ni aunque todo el mundo te siga y agarre cheque tras cheque, no te va a servir para salvarte. Aquí es mejor obedecer a Dios para salvación. Tenemos que escuchar la voz de Dios para salvación. Si no queremos una perdición. Porque que los vamos a morir, vamos a morir. ¿Y a dónde vamos a ir a despertar? ¿A dónde vamos a ir a despertar? Así que está diciendo que en Cristo Jesús no tienen que haber pasiones ni deseos. Acuérdese que hasta la glotonería es pecado. Hasta eso es pecado, la glotonería. Hasta eso es pecado. Pero todo eso lo cambia el Espíritu. Yo me acuerdo que antes de venir al Evangelio, yo comía un poquito más. Cuando vine al Evangelio, empecé a bajar la mitad de lo que comía. Y a bajar y a bajar. Y hay veces que definitivamente no siento nada de hambre. No deseo comida. Necesito como una yuquita cocida, como un plátano cocido, un plátano frito, como unas papitas cocidas, como una papaya, como una piña. Eso es lo que se me da por comer. Cosas así. Y no necesito hambre. Un atolito, cosas así. Me siento fastidiada de lo que es el plato de comida. No sé si es el ayuno espiritual. Porque acuérdese que los ayunos que nosotros hacemos son ayunos. Pero no son espirituales. Entonces no hemos conocido los ayunos espirituales. Así como se ora en el Espíritu, se canta en el Espíritu, se tiene que ayunar en el Espíritu. Y esos ayunos no los conocemos, ¿verdad que no? Por eso cuando me llega eso, yo pienso y digo, ha de ser que Dios no quiere que yo coma. Ha de ser que me quiere mantener estos días fuera de la comida. Y entonces esos son ayunos espirituales. Ayunos espirituales. Entonces, como yo no he comido así, lo que hago, y mi esposo me hace un chocomil. Me hace un chocomil y me dice, mira, tómate esto porque no has comido. Me hace chocomil. Ya eso me ayuda, eso me sustenta un poco, pero no es comida. Como le digo, vamos aprendiendo aquí, vamos aprendiendo, así como yo me sentí en el día esa guerra y esa guerra, por no poder dormir. Yo decía, no puedo dormir. Es el Espíritu poniéndome a orar. Porque estaba el diablo comiéndome mi cuerpo por otro lado. Así que debemos de conocer las obras del Espíritu. Y no debemos de criticar las obras del Espíritu. Por Dios, yo sí critico las obras de la carne, pero las del Espíritu, yo no las voy a criticar. Yo no las voy a criticar. Si yo veo una mujer cubierta como yo no la voy a atacar. Pero si viene a decir algo que en la Biblia, y yo entiendo
que ese versículo no encaja ahí, sino que ella lo está poniendo para respaldarse en eso, pero no va definitivamente ahí, entonces sí, voy a decir, eso no es así. Aunque esté cubierta como yo. Pero si esa mujer está diciendo que Cristo viene ya, cuando nadie sabe, porque eso va a ser una sorpresa, porque nadie sabe. Es como el agua, tú no sabes que va a llover. De repente miras afuera y ya llovió. No sabes que hay aire, de repente miras y hay un gran airazo. Así es, así va a ser la venida de Dios, nadie va a saber. ¿Estás preparada para la lluvia? No. ¿Estás preparada para el aire? No. Asimismo, no estamos preparados para la venida de Dios, porque Él los quiere agarrar de sorpresa a ver cómo los va a hallar. ¿Cómo los va a hallar? Él no dice cuándo va a venir. Tú sabes que va a llegar el domingo y dices, ay, el domingo va a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y tienes planeado tu domingo porque sabes que va a llegar el domingo. Te preparas, ¿verdad? Pero la venida del Mesías no la sabemos. Así es que, quién sabe cómo lo va a hallar. Tal vez a mí me va a hallar bañándome en el baño, echándome, tal vez dándome una bañada, tal vez dando una cocinada. Si me ha llorando, gracias al Señor. O me puede hallar durmiendo, o me puede hallar molesta con alguien. O los puede hallar con el calzoncito abajo. Así es que aquí no cree que usted se va directo para el cielo. Depende cuando llegue la sorpresa que estemos haciendo. Si la visita llega y por casualidad tú en ese momento te bañaste y estabas bien cambiadita, qué bueno que la visita llegó y dice, no pues, y si limpiaste la casa, la visita llegó y dice, no pues mire, esta mujer es limpia, está bien bañadita, su casa está bien limpia. Pero si te llegó de sorpresa y tú ni te habías levantado y estaba todo, no, esta mujer es sucia, mire, ni se había bañado, toda chorreada, mire, cochinero, esta mujer es sucia, porque cayó de sorpresa. Así lo va a caer la venida del Hijo del Hombre. Así es que no cantemos victoria, pero a nosotros nos toca poner de nuestra parte. No ensuciarlos. No ensuciarlos. Y buscar a quien los va a limpiar. ¿Qué busca usted? Usted busca el jabón para limpiarse. Usted busca el jabón, busca el rastrillo. Busque el jabón para limpiarse su cuerpo, el champú para su cabeza. Busca la pasta y el cepillo para cepillarse. Usted busca esos químicos para limpiarse. Asimismo tenemos que buscar al Espíritu Santo para que los limpie también. Así como busca todas esas cosas para que le limpie su cuerpo y sus dientes. Así tenemos que buscar al Espíritu Santo de Dios para que los limpie. No en lo terrenal, en lo espiritual. Porque tú te puedes tallar por fuera como los animales. Pero por dentro, ¿quién lava los animales? Nadie. Entonces nosotros los podemos lavar de la cabeza a los pies, pero por dentro, ¿quién los limpia? El Espíritu Santo de Dios. Porque por dentro no los podemos limpiar nosotros. Así es que conozcamos las obras del Espíritu. Conozcámoslas. Las obras del Espíritu. Es cerrar la boca. Estar calladitos. No es contender. Es hablar verdades, no mentiras. Pastores, predicadores, todos son unos mentirosos. Mentirosos. Y aquí la palabra dice que son herejes, porque todo el que habla mentira dice que es hereje. Ellos hablan algo que no viven. No la viven y no la viven. Siempre te doy un pequeño ejemplo. No la viven. Dice la Biblia que ni oro, ni plata, ni lata, ni nada. No la viven. Traen anillos, traen buenos relojes. Las viejas traen vestidos caros. Ellos traen ropas caras. Eso no lo está diciendo la Biblia. Dice que no usemos ropas caras, ni latas, ni nada en nuestro cuerpo, ni sogas, nada en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene que estar totalmente como este dedo, limpio, sin nada, ninguna rosca por nada. ¿Viven la palabra? Pues te pongo un ejemplo. ¿No la viven?
Si no, mírale la mano a tu pastor. Le vas a ver el anillo y el reloj. Ahí date cuenta que no la vive. Mírale a todos los predicadores y a todos los pastores juntos. Mírale, ¿la viven? No la viven. Porque lo dice la palabra, no lo digo yo, lo dice de la palabra. Y luego dicen, ¡ay, extremista, extremista! Yo no le llamo extremista a la Biblia ni a mi Señor. Yo le llamo a la Biblia un manual de preparación en santidad. Y le llamo a mi Señor Jesucristo santo, santo, santo. Y su Espíritu es santo. Ninguno de ellos son extremistas, ellos son santos. Y ellos quieren a sus pueblos santos. Porque el que es de Cristo tiene que ser santo. Santo, no extremista, santo. Pero las cabras, las desnudas, las del burdel, las rameras, a la santidad le llaman extremista. Pues vamos a ver quién entra al cielo. Si las prostitutas con las Biblias o las extremistas. Vamos a ver. Si las que ha trabajado el Espíritu en ellas o las que trabaja el diablo en ellas y la carne en ellas. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque hay ovejas y hay cabras. Vamos a ver por cuál viene Jesús. Si por las cabras o por las ovejas. Así es que mire. Que se está viviendo más las obras de la carne, ¿verdad que sí? Desconociendo las del Espíritu. Las desconocen. Créame que las desconocen. A mí me tienen cansada. Hermano, ¿y usted por qué se viste así? Dios mío, porque yo soy del Evangelio de Jesús. Que yo sepa, desde que yo era mundana, sin conocer el Evangelio de Jesús, yo sabía que las gentes que se convertían al Evangelio tenían que andar bien tapaditas. Así tenían que andar. Porque la que era desnuda, esa no pertenecía al Evangelio de Jesús. Yo crecí escuchando el Santo Evangelio. El Santo Evangelio donde las mujeres y los hombres eran humildes y tapaditos. Donde había humildad. Y crecí sabiendo que la que pertenecía al Evangelio anda cubierta de la cabeza a los pies. Que por eso se identificaban. Las del Evangelio y la mundana. Pero la que no andaba así, no era de Dios. Si yo lo sabía, siendo mundana, mucho más se me vino a confirmar cuando Jesús me trajo a sus caminos. Se me vino a confirmar cómo. ¿De qué manera quiere el Señor su iglesia? Lo dice la misma palabra. La misma palabra lo dice. Las películas evangélicas, las películas de la Biblia, te las hacen con mujeres desnudas, ¿no, verdad? Porque sabían que así es el pueblo de Dios, ¿verdad que sí? Y entonces, ¿por qué esos mismos que te ponen esos perfiles de aquellas mujeres santas, porque dicen que eran mujeres santas, ¿por qué poniéndote aquellos perfiles? Ellos tienen lo contrario en la congregación, solo desnudas, y ellos andan desnudos. Si la semilla estaba de ejemplo allá, ¿cómo aquel pueblo debía de andar y cómo el pueblo de Dios debe de andar? Yo digo, pues estas mujeres no conocen la santidad. Hermano, ¿y por qué se viste así? Pues porque soy del Evangelio. Y yo me he convertido al Señor Jesucristo. Y he nacido de las aguas y del Espíritu. Nací de las aguas y del Espíritu. Porque me bautizó el Espíritu también. Y me empezó a quitar las viejas mudadas.
me empezó a vestir como Él quiso, no como yo quise. La ropa que tenía como yo quiero vestirme, me la quitó toda. Así es que yo me visto, no como yo quiero, me visto como el Espíritu Santo me viste. Es como que si yo tengo una muñeca, yo la visto a mi manera. Así es que yo no me visto como yo quiero. El Espíritu que me vista como yo quiero, como Él quiere. Yo soy un pedazo de palo. Y el Espíritu que me envuelva como Él quiere, que para eso estoy, para que me envuelva como Él quiere. Estoy para que el Espíritu haga lo que Él quiere en mí. No para que yo haga, no para que el mundo haga lo que Él quiere en mí. No para que el mundo me ocupe de modelo. No. Ahí me doy cuenta que no conocen la santidad. Y el que no conoce a Dios tampoco conoce la santidad. No conocen nada de la santidad. Se metieron a las aguas, pero ni se arrepintieron. No han nacido del Espíritu. Y la palabra dice que tenemos que nacer del Espíritu. ¿Ve? Así es que créame que me da lástima a mí estas personas. Lástima me da. Porque es la misma pregunta continua y continua, la misma pregunta. La misma pregunta. Y yo digo entre yo misma, y estos demonios que piensan que con sus preguntas a mí me van a avergonzar. Y yo voy a decir, ay, me quito esta ropa y me voy a vestir diferente. Pues no. Que se friegue el diablo y que hable el diablo lo que quiera. Pero mis ropas me encantan como yo me visto. Me encantan. Me encantan. Porque a mí no se me ciñe vagina, ni nalga, ni tetas. No se me ciñen las arrugas del cuerpo. No se me ciñen el elástico del calzón ni el de las piernas. Así es que yo visto como el Espíritu quiere que vista desde el principio. Me deshice de toda la ropa mundana y de todo lo mundano que había. Me deshice. Y empecé a vestir conforme el Espíritu. Conforme el Espíritu. Y no estoy para complacer a mi esposo ni a nadie. Sino, conforme el Espíritu me viste, así voy a estar vestida. Porque si mis ropas le gustan al Espíritu, le gustan al Espíritu. No me está preguntando, ¿te gustan? No, le gustan al Espíritu y yo me las voy a poner. Así que me estoy vistiendo conforme el Espíritu, no conforme si a mí me gusta, no, conforme el Espíritu. No conforme a mis deseos, no conforme a mis pasiones, no conforme a mis deseos, no, conforme al Espíritu. Porque tenemos que vivir conforme al Espíritu, no conforme a nuestros deseos, conforme al Espíritu. Así tienen que ser viejas insolentes que son. Hemos terminado. Buenas noches. Que tengan un buen fin de semana.